Señor Garrido, iniciamos justamente con el tema del presupuesto del año próximo que habría sido sometido o discutido más bien el día de ayer por el Consejo de Ministros. Este proyecto del presupuesto general del Estado pues estaría ascendiendo, como dijimos, a 1.046.280 millones de pesos, y esto pues obviamente, como decíamos, pues el presidente Luis Abinader, quien encabezaba este consejo, pues conocía esta distribución del presupuesto, que hay que recordar, pues ahora es enviado al Congreso de la República antes del 1 de octubre, que es como estipula la Constitución que suceda, ¿no? Y entonces ahí pues el Congreso pues aprueba dicho presupuesto. El documento obviamente es presentado por su amigo Miguel Seara Hatton, quien es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y todo el tema que tiene que ver con la planificación, con las políticas públicas, con los programas y con los proyectos más relevantes de la presente gestión estatal, ¿no? Dentro de las distribuciones que se estarían haciendo, el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental manifestó a la salida de esta reunión que el gobierno estaría contemplando recaudar 871 mil millones de pesos y que se estima un déficit aproximado de un 3%. Como decíamos antes del corte comercial, pues estarían teniendo prioridad estos dos ministerios, tanto de Educación como de Salud Pública, y anunciaba el vocero del gobierno que hay otras que estarían sufriendo recortes, pero no dio detalles de cuáles eran esos recortes que estarían viendo afectados, ¿no?, para el próximo periodo calendario. Mira, yo no he visto con detalle la pieza del presupuesto preliminar enviado para que sea ratificado por el Congreso, pero así a vuelo de pájaro hay varias cosas que me resaltan rápidamente. En primer lugar, el presupuesto de este año era de prácticamente 1 billón de pesos, o sea, 997.000 millones, etcétera. Y luego, de hecho, no sé si luego de la rectificación que siempre le De hacen la en el adenda, verano sí. perdón, De la adenda que se le hizo. ajá, ya pasó el billón. Entonces, cuando tú me hablas de 1.044.000, 46. El cuarenta y propuesto seis mil es millones, 1.046.280 millones, y el del presente año, ¿no?, en total, pues sumó 1.094.808 millones. Digamos que ¿cómo? un billón, 1.094.808 millones. Y Entonces, entonces el de este año es mayor que el que él está proponiendo. Claro, claro, y ahí dentro de las justificaciones es justamente porque se le dio la prioridad a un presupuesto superior tanto a salud pública como a educación, con todo lo que tuvo que incluirse para el tema de poder ejecutar el año escolar a distancia, etcétera, todo lo que incluso conversamos en el primer bloque. O sea, bien, escúchame, no, mira. Sí, se le dio prioridad a eso, pero lo que él está queriendo decirte con eso fue que se le dio prioridad y que se cogió prestado mucho para esas dos prioridades, ¿entiendes? Porque el presupuesto de este año tenía casi 300.000 millones en préstamos, que luego se tornó muchísimo más, porque 300.000 millones son 6.000 millones de dólares y sabemos que el gobierno tomó prestado 12.000. Sí. Entonces, lo que don Miguel te está diciendo ahí, el Ministerio de Economía, Planificación, etcétera, te está diciendo es, mira, vamos a recaudar 871.000 millones. El déficit va a ser tan solo de 3%. Ahora mismo estamos superavitarios realmente. Hasta septiembre el desempeño es superavitario. Entonces, si se plantea un déficit de un 3%, es una reducción con respecto al de este año o al planteado originalmente para Sí. este año, pero sigue siendo muy conservador.
sigue siendo en exceso conservador. Y es muy preocupante porque estamos hablando del 2022, ya estamos hablando del tercer año de gobierno de este gobierno, previo, preliminar al cuarto y último año antes de las elecciones, y estamos hablando de que no hay inversión en capital. O sea, lo que planteamos en el día de ayer, que tú y yo lo discutimos brevemente, del tema de la inversión de capital para tú hacer infraestructura, o sea, ¿dónde que están las obras de este gobierno? Nos vamos a quedar en la persecución criminal y en la adecuación del aparato procesal de la justicia. Eso es todo lo que va a suceder en estos 4 años, porque y vamos, digamos que a tratar de reordenar las finanzas públicas y la operación del Estado por la vía de eliminación de algunos ministerios y readecuación de otros, pero al final seguimos superavitarios y estamos gastando el 93% del presupuesto en gasto corriente. ¿Dónde está la inversión en capital? ¿Dónde está la inversión en infraestructura? Porque tampoco tenemos una agenda legislativa que se haya logrado nada. No hay un solo proyecto de ley que haya pasado, no hay una reforma de la ley de energía, no hay una reforma de la ley de seguridad social, no hay una reforma del Código Laboral. O sea, ¿qué es exactamente lo que se propone? Y cuando tú me dices que con 1.046.000.000.000 vamos a estar deficitarios en un 3%, cuando ahora mismo con 1.096.000.000 estamos superavitarios, yo no sé, No hay como como que congruencia. no me cuadra, o sea, necesito entenderlo, Sí. ¿entiendes? Necesito entenderlo. Obviamente, vuelvo y repito, adolezco de la ignorancia de no sentarme a leer todos los números y los cuadros comparativos. Nuestro buen amigo Manuel Montaz, que también es economista y está más al día que yo, quizá él nos puede en esta semana brindar un poco de luz. Voy a consultar, voy a buscar los documentos y también a consultar a algunas personas para que ellos me den su opinión, pero de forma preliminar me parece un presupuesto tímido y un presupuesto preocupante porque si bien es cierto, o sea, yo necesito que hablemos de adecuación de hospitales y de entrenamiento de los médicos y enfermeros y de una reforma de la ley de seguridad social que garantice que la clase médica reciba un buen pago por el trabajo que hacen y que sea, y los enfermeros y todo el que auxiliar que trabaje en esto, y no que me sigan hablando de que estamos gastando en salud pública para decisiones que son innecesarias, como la de comprar 30 millones de vacunas, donde yo tengo 8 millones de gente para vacunar, y en definitiva, diariamente estoy vacunando 10.000, 5.000, 8.000. O Sí. sea, ahora mismo, por ejemplo, el estado de emergencia dice que nos vamos a salir del estado de emergencia cuando tengamos el 70% de la población vacunada. Eso me parece como la meta que se puso el Ministerio de Salud, ¿tú recuerdas? Bueno, no fue el ministerio, fue el mueble de salud, de que hasta que no tuviéramos la positividad por debajo de 5, no iban a abrir las escuelas. Y ahora está el mismo hombre abriendo la escuela con la positividad por arriba de 5. Yo voy a ver si para diciembre todavía vamos a estar en estado de permanencia y va a estar el PRM justificando un estado de permanencia cuando nada más el 50-55% de la población esté vacunada, porque en definitiva, con 10.000 personas diarias vacunándose, tú no vas a llegar. Tú no Sí, vas a llegar porque la vacuna te dura 6 meses, 8 meses y ya usted tiene que ponerse la tercera dosis. Entonces, ya esas cifras son prácticamente nulas ahora mismo. Porque todo el que se vacunó en febrero y marzo y abril ya cumplió, va a cumplir los 6 meses. sí. Ya tendríamos que estar hablando de refuerzo. Así mismo es. Y usted habla del tema de los hospitales y en la sesión del día de hoy de la Cámara de Diputados, en la agenda del día, está justamente conocer 4 proyectos que solicitan justamente hospitales en varias demarcaciones del país ante la necesidad, obviamente, de que los espacios sanitarios pues tengan dignidad, tengan los equipos, tengan las
digamos, los instrumentos operativos, ¿no?, que hacen falta. Y, por ejemplo, en Bonao están pidiendo el día de hoy un hospital, están pidiendo un hospital para las Fuerzas Armadas, los viudos, los pensionados, todo el que de alguna forma pues está en retiro también. En Samaná están pidiendo un hospital, están pidiendo hospital en Sosúa. O sea que en localidades del interior, sin duda, digamos que la opción hospitalaria sigue siendo una necesidad imperante. Y hablando de obras que de repente pues puedan ser contabilizadas en esa respuesta que usted está pidiendo, justamente el presidente de la República pues habría estado decretando de interés público la construcción de un teleférico en Santiago y se estarían iniciando los trabajos de esta construcción lo antes posible, según ha dicho el presidente Luis Abinader a través del decreto 611-21, lo declara de interés público y la puesta en servicio de forma inmediata para el transporte masivo de pasajeros. O sea que quizás cerrando un poco estos estados de emergencia y de trabajar casi ante la urgencia, pues ojalá, es lo que esperamos, ojalá que de alguna manera pues veamos el plan de gobierno ponerse en marcha. Pero es que no puede ser ojalá, Ana, que mira, Bueno, pero tenemos que exigirlo, porque para eso es que está este espacio. claro. Este es un espacio de reflexión de las cosas que preocupan al sector educación privado de República Dominicana, no solo en el escenario de la educación, sino todo lo que conlleve y permita que nosotros podamos mejorar la situación educativa de nuestro país. Y necesariamente óyeme, tú no mencionaste un centro hospitalario para el sur. No. El sur de la República Dominicana, o sea, se mandaron todos los ministros y viceministros y todo el mundo se mandó y el presidente hasta se pasó el primer fin de semana, ¿verdad? Muy bonito allá en Pedernal y todo aquello, y Bururú, Barará y Barahona y toda esa zona, y ay, tenemos el despertar del sur y del turismo. Oye, y no hay un hospital, no existe nada. Después que tú cruzaste ahí el elevado de Jaina, de ahí para allá, no te enfermes, que no te dé nada, porque no hay un hospital de calidad en toda esa franja. Después que tú cruzaste el puente de la zona oriental, y si cruzaste el del Iguamo, de ahí para allá es que la cosa se pone agria hasta que tú no llegues a Punta Cana a una clínica privada. Porque no hay nada, no piden el Musa un vaso de agua fría, ¿entiendes? Sí. Y no tropieces en una montaña en el Ceibo por ahí, mirando la costa de Miches, muy bonita, y tenemos a este señor Cisneros esperando, desde ese hombre tiene más de 10 años, que metió y prometió más de 3.000 millones de dólares para desarrollar la franja de Miches. Yo no sé si es que por las cámaras que habían ahí para entrar a Miches, que controlaban ese pedazo y esa cosa, que eso como que no se ha podido desarrollar, pero no hay posibilidad de desarrollo de esa zona. Y no estamos hablando de eso, y el presupuesto lo que me está hablando todavía, yo no sé, oye, qué cosa, ¿eh? Bueno, estos son los legisladores, los diputados de estas demarcaciones evidenciando estas necesidades en sus comunidades, pero en Es que es efecto así, debe es que es ser, así. claro, debe ser un Yo plan. siempre, nunca voy a olvidar, yo no sé si tú lo recuerdas, y lo menciono de forma personal, no lo conocí como persona, creo que mi mamá sí lo conoció y le dio clase a uno de sus hijos, pero don Rogelio Pellerano era el dueño del Listín Diario. Ujú. Era una persona muy adinerada, nació en el dinero y murió en el dinero. No lo conocí personalmente, no tengo elementos de juicio sobre él, pero ese señor se indigestó con unos camarones en su villa en Juan Dolio y no hubo forma de sacarlo de ese choque anafiléctico, de alérgico que tenía. No hubo forma de sacarlo de allí. Y murió en el camino hacia el hospital acá, hacia una clínica en Santo Domingo.
¿entiendes? Y así Ujú. murieron, yo recuerdo otra señora que fue diputada, no me acuerdo cómo se llamaba ella, que se volcó con su jipeta cuando ahí en Boca Chica había una rotonda todavía, no sé si tú Ajá. recuerdas, antes del elevado que hay ahí ahora. Sí, sí, sí. Ajá, y ella se volcó con su jipeta, hay una diputada balaguerista, rubia, ella muy aclamada en esa época. También no hay forma de sacarte de ese trauma, o sea, y eso pasa a diario porque no tenemos infraestructura, lo que te dije ayer, o sea, no tenemos carreteras alternas, no hay vías de comunicación alternas, no existen. Si tú vas por la Duarte y hay un tapón en la Duarte, la patana se cruzó, ya se terminó el juego. Tú estás preso ahí, no tienes para dónde coger porque no existen. Y tú puedes permitirte en un país como el nuestro, que tiene tantas montañas y tantas cordilleras, tú puedes permitirte en algunas zonas no tener dos vías de acceso. Pero para comunicar, la vena arterial, o sea, la vena cava de nuestro país, de Santo Domingo hasta Santiago, no hay vías alternas. Santo Domingo, Punta Cana, no hay vías alternas. Te quedaste ahí, o sea, hay un problema en la carretera, no hay para dónde coger. Entonces, y en persona incluso, porque de Santo Domingo a Punta Cana es llano, es absolutamente llano. No hay necesidad en el mundo Ujú. de que sea así. Y no tenemos infraestructura hospitalaria de ningún tipo. Y entonces me están hablando de un presupuesto donde lo que se quiere, en un momento en que el mundo entero está cogiendo prestado, y está cogiendo prestado barato, donde cuando los japoneses depositan el dinero en Japón, los intereses que le dan son negativos y ellos están felices. Tú depositas 1 millón de yenes en un banco en Tokio y a los 5 años te van a devolver 990.000 yenes. Te cogieron 10 y ese japonés está contento. Óyeme, tenemos que endeudarnos para hacer cosas productivas y no solamente endeudarnos, tenemos que dejar de estar pagando tan mal para que no nos entreguen nada, para comprar flores. No, así no puede ser.